Palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Es una de las mayores señales y es una de las mayores evidencias de lo que representa ser hijo de Dios. Un hijo de Dios no es condenado. Un hijo de Dios no tiene por qué sufrir la carga y la presión de la condena. El pecador que no se ha arrepentido tiene el peso de la condenación. Tiene una condena sobre su espalda tan pesada, tan dura y tan difícil, que solamente creer en el Señor Jesucristo le va a quitar esa carga. Mientras no crea en el Señor Jesucristo, va a tener una carga muy pesada en sus espaldas y unas cadenas muy fuertes y muy duras que aten su vida. La única forma de ser salvo es recibiendo al Señor Jesucristo y permitiéndole que Él se siente en el corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué más dice la Escritura? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice la Escritura? Serás salvo. Miren, mis queridos hermanos, yo tengo que decirles algo. El mundo está condenado por cuanto no cree eso. El mundo está perdido por cuanto no cree eso. Esta generación que se aparta de Dios está condenada por cuanto no cree eso. El no creer eso les tiene condenados. Solamente hay una palabra, solamente hay una puerta. Esa puerta es pequeñita, esa puerta es angosta, esa puerta es pequeña y pocos son los que entran por ella. Porque el camino es angosto, que lleva ¿a dónde? Y pocos son. Pocos. Yo recuerdo que estaba esa puerta grande y esa puerta pequeña, y a mí me gustaba más entrar por la angosta. Ahora todos nosotros entramos por la ancha, Dios nos guarde. A mí me gustaba cuando estaba esta puertica porque todos entrábamos por la puerta angosta. Mi querido hermano, eso tiene perdido a este mundo. La falta de creer en nuestro Señor Jesucristo tiene condenado a este mundo. Y no hay nada para poderse quitar esa condenación. No hay fórmula, no hay disciplina, no hay dieta. Ni siquiera el dejar algo a un lado puede permitirle a una persona quitarse esa condenación. Solo hay una sola cosa para poderse quitar esa condenación, y es creer en Cristo Jesús. Mis hermanos, dice la Escritura, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en su última carta, y es la segunda de Timoteo, dice la palabra, segunda de Timoteo, por favor vayan allá rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Paradójicamente, esta porción de la Escritura me muestra dos cosas complejas. La primera, el apóstol Pablo es condenado. El apóstol Pablo
tenía en su vocabulario lo que el Espíritu Santo le colocó, que era, como decían los judíos, trastornar la mente y el pensamiento de toda esa generación. Pablo afectó a través del mensaje de la predicación a cada una de las personas que escuchó el mensaje. De tal manera que se dice de Pablo, cuando estuvo en Éfeso, que de muchas regiones venían a escuchar la palabra del Señor. Donde quiera que iba el apóstol Pablo, se levantaba una pequeña iglesia, unos pequeños discípulos que se multiplicaban de una forma grande, de tal manera que quienes escuchaban la palabra creían en el Señor y sus vidas eran cambiadas. Esa influencia en la predicación que la daba era el Espíritu Santo, no la forma de pensar de Pablo, hizo que se ganara enemigos muy poderosos, de tal manera que lo que le cuesta la vida a Pablo también le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. La causa es tal vez la misma: predicar la palabra del Señor cuando Jesús era la palabra, y el apóstol Pablo creer con su corazón fidelinamente que lo que estaba escrito ahí era cierto. Cuando el apóstol Pablo está frente a los romanos, le condenan, porque el hecho de que Pablo haya perdido su vida por predicar la palabra me está diciendo a mí algo: fue condenado. ¿Cuál fue la condena que le emitieron al apóstol Pablo? Su vida, morir decapitado. 3 formas morían los cristianos del primer siglo en manos de Nerón. Número 1, eran echadas a las fieras. Animales fieros, sin comer por 8 días, y cogían a los niños, cogían a los adultos, a las ancianas, y los llevaban todos allí al Coliseo romano, y ponían a esas pobres víctimas a que esas fieras se los comieran. Esa era la forma de morir de los cristianos. Allá no morían de viejos, allá morían por los castigos que se les infringían. Número 2, tenían unos maderos grandes, y en esos maderos grandes amarraban a los cristianos, les echaban combustible y les prendían fuego para que iluminaran las calles en Roma. Y número 3, decapitados. Se inventaron cualquier cantidad de métodos de tortura por el odio y el fastidio que producían los cristianos. Tengo que decirles que la palabra cristianos, que usted ama tanto y siente tanto orgullo de ser cristiano, al principio era una burla. La palabra cristiano no se dio como el reconocimiento, un don o un halago, no, era una burla. Los de Antioquía se burlaban de los cristianos porque a toda hora se la pasaban Cristo, 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 y todos decían: allá vienen los cristianos, Cristos pequeños, y todo el mundo se burlaba. ¿Usted se ha burlado de un testigo de Jehová? Bueno, de la misma forma se burlaban de los cristianos del primer siglo. Golpeaban las puertas, en las calles, en todo lugar estaban los cristianos. Y la gente empezó a burlarse. A ver, lo que usted reconoce como un orgullo de ser cristiano en el primer siglo era una burla y una ofensa. Era un apodo peyorativo y humillante. El ser cristiano es como si a usted le pusieran un apodo degradante. Eso no era orgullo. Hoy en día usted sale a la calle y dice: ay, que yo soy cristiano. Pero usted lo que no sabe es el origen y la etimología de la palabra. Lo que significaba que ser cristiano era ser menos. A este apóstol Pablo, aunque estaba haciendo cosas grandes para el imperio, él era alguien pequeño. No se le olvide la importancia de ser pequeño, porque a los últimos, que dice la palabra, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y dice la palabra, dice: el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. La palabra del Señor no llegó como muchos quisieron llevarla a través de las cruzadas católicas, que a los pueblos que llegaban con la cruz mataban al que fuera, imponían a fuerza, fuego y espada el evangelio. ¿O cómo fue que llegaron a América? ¿Llegaron con Biblias y Nuevos Testamentos? Con la espada por delante. Y
Cuando enseñaban la palabra, este apóstol Pablo, a Pablo lo condenan. Y Pablo en estos versículos de la palabra ha sido condenado. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Jesús fue condenado? Jesús fue condenado. Poncio Pilato emitió una sentencia. Y la sentencia era morir y morir en una cruz. Esa fue su condena. Al apóstol Pablo lo están condenando. Tenía varias formas de morir. Pero también en el versículo más adelante dice la palabra que según la defensa, en el versículo 17, así fui librado de la boca del león. ¿Qué significa? Que Pablo en su defensa fue salvado de ser echado a los leones, pero no fue salvado de que fuera decapitado. O sea que al apóstol Pablo, la condena del apóstol Pablo fue morir decapitado. El juez emitió sentencia y la sentencia decía que por haber violado o haber manipulado la mente de muchas personas y haber tratado de colocar una fe prohibida en Roma, por eso lo iban a matar. Así que probablemente en la sentencia que le leyeron antes de quitarle la cabeza, le dijeron que esa era su condena. Pero miren lo siguiente, el mundo nos puede condenar, pero nuestro Dios no. A Jesús lo condenaron los hombres y lo llevaron hasta la muerte, porque esa fue una condena. A Pablo lo llevó Nerón a la muerte como parte de su condena. Primero pagar años en la cárcel. Eso es lo que dice en los últimos versículos del libro de los Hechos. Para luego perder la cabeza por un hacha. ¿Sabe qué significa eso? Se emitió una condena. El mundo nos puede condenar, pero hay un precioso Cristo que no nos condena. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa cuántos señalamientos tenga usted que sufrir en la vida. No importa cuánto la gente deje de hablarle. Hay gente que dijo que lo amaba a usted, pero apenas usted hizo algo incorrecto, dejaron de hablarle. Hay personas que le han abandonado y le han dejado por algo que usted ha hecho o inclusive por algo que usted no ha hecho. Hay gente que deja de hablarle, padres que dejaron de hablarle a sus hijos, emitieron condena y fue el claustracismo, guardar silencio total frente a sus hijos. Y hay hijos que condenaron a sus padres a no volverles a hablar. Recuerdo un pastor que me decía, un día yo escuché a un niño que le decía a su padre, lo odio y deseo que se muera. Un niño, un hijo, diciéndole a su padre. Y ese hombre, escandalizado de escuchar lo que ese hijo le dijo a su padre, él llegó a su casa y le dijo a sus hijos, le dijo, hijo, imagínese lo que yo escuché. Y entonces el hijo se quedó en silencio. Y ese pastor le dijo, hijo, ¿usted alguna vez me ha deseado la muerte? Y el niño se quedó en silencio y dijo, sí, papi. El papá lo miró y le dijo, ¿cuándo? Y le dijo, un día usted me mandó a peluquear. Y en ese entonces estaba de moda el peluqueado del honguito. Ese honguito que se hacían, sí, el honguito. Y resulta que yo me mandé a hacer el honguito, llegué a la casa y usted me dijo que eso no era un peluqueado de hombre. Y me llevó a la peluquería y me mandó a mutilar y me dejó como puro soldado raso. Mientras a mí me peluqueaban, yo deseaba con todo mi corazón que usted se muriera. Un hijo emitiendo una condena contra uno de sus padres por un peluqueado. ¿Cuántos hijos no dejaron de hablarle a sus padres porque fueron sometidos a castigo? Uno de sus padres se consiguió un amante y se largó con la amante. Y usted, el dolor que le produjo a su mamá, colisionado con su mamá, dejó de hablarle a su papá. Y cuando le habla sin respeto. Acaba de condenar a su papá por algo que hizo. Y la condenación de muchos hijos es no volverle a hablar a sus padres. Y la condenación de muchos padres es no volverle a hablar a sus hijos. Cuando el último versículo del Antiguo Testamento dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero muchos hijos crápulas han dejado de hablarle a sus padres.
Y cuando les hablan con irrespeto. Y cuando les hablan con orgullo. Y cuando se dirigen a sus papás, no se dirigen con respeto, sino dirigen como cualquier gamín de la calle cuando va a pedir una bicha a la olla. Así le hablan muchos hijos a sus papás, porque el respeto se perdió. Y padres diciéndoles vulgaridades a sus hijos y tratándolos como gamines de la calle. Mis queridos hermanos, emitieron juicio. Y dígame un marido que ahora duerme en cama separada, prefiere ir a dormir con las patas frías por allá a un rincón que dormir con la mujer que a toda hora vive calientica. Y le dejaron de hablar a la mujer. ¿Cuántas mujeres dejaron de llevarle tinto a su marido? ¿Cuántas dejaron de calentarle la comida a su marido? Y el marido llega de trabajar, cansado, caliente, que ahí tiene la olla. Porque ya emitieron un juicio. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Este mundo nos puede juzgar con severidad. Este mundo nos puede condenar con rigidez y nos puede condenar con dureza. Pero hay uno que, teniendo toda la autoridad para condenarnos, no nos condena. Hay uno en el cielo que, sin importar lo que hayamos hecho, grande, duro o difícil, no nos condenó. Siempre pongo el ejemplo de la mujer adúltera. Y la mujer adúltera vienen y la tiran a los pies de Jesús. Y se levantan, según la ley de Moisés, a esta mujer hay que apedrearla porque fue encontrada en el pecado de adulterio. Cuando él debió haber dicho: a estos dos los encontramos en pecado de adulterio, pero sacaron ya a la mujer. ¿Y dónde está con el que se acostó? ¿Por qué solo la mujer? Ahí no deberían estar los dos, porque los dos fueron sorprendidos. ¿O es que la mujer la sorprendieron en adulterio sola? Si fue sorprendida con alguien. ¿Dónde está ese alguien? Trajeron a esa mujer a los pies de Jesús y Jesús le dijo, le dijeron: Jesús, mira, y la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. Y tenían toda la razón. El adulterio debería castigarse con piedra. ¿Quiénes dicen amén? Ay, las mujeres celosas, amén. Los maridos infieles, no. ¿Sí? Y debía castigarse con piedra. Y le llovía literalmente piedra. A Esteban lo mataron a piedra. Al apóstol Pablo le dieron una pela que lo dejaron casi medio muerto y la sacaron de la ciudad. Esa era la forma como se castigaba el pecado, con piedra. Y ya teniendo las piedras en la mano para apedrear a la mujer adúltera, Jesús, que no podía controvertir la ley, Jesús se quedó mirándolos. Y Jesús pudo haber dicho, como hablamos anoche en Eduardo, hay un nuevo mandamiento. Y Dios pudo haber abrogado la ley. Y pudo haberle derogado la ley. Y pudo haberle sacado una cláusula a esa ley. Pero Jesús, que era obediente a la palabra, se quedó mirándolos. Dice que hizo algo en el piso. Y dijo: pues bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Jesús podía condenar a la mujer adúltera? Por supuesto. Inclusive, el que primero debía haber cogido la piedra era Jesús. Jesús la pudo haber condenado. Pero hay algo en las Escrituras que debemos entender. Que Jesús no nos condena como este mundo nos condena. Este mundo nos condena, pero Jesús no nos condena. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Ni aun yo te condeno. Porque dice la Escritura y la palabra del Señor que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Saben que muchos de ustedes sueñan con el infierno? Y muchos de ustedes se imaginan ardiendo en el infierno. Y muchos de ustedes tienen sueños allá con el trinche,
picándole la espalda, las costillas, ¡ay! Los dolores. Muchos de ustedes se han imaginado en ese lugar. Y si usted es un hijo de Dios, ¿por qué se imagina esas cosas? Si usted creyó en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está sentado en su cuerpo, en su corazón, ¿por qué usted cree en la condenación para su vida? Una de las características de un hijo de Dios es que la condenación se va, porque no hay condenación. El acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Para el creyente no hay condenación. Para el Hijo de Dios no hay condenación. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Muchos cristianos no saben dónde están. Y como decía Caleb Morales, vivo en el limbo. A veces sí se ríen, ¿no se acordaron? ¿Sabe qué decía Caleb Morales? Vivo en el limbo. Y hay más de un cristiano que vive en el limbo. Que no saben si están en el cielo, tienen una patica fría, porque yo me imagino que en el cielo también debe hacer frío, y tienen una patica caliente, porque me imagino que en el invierno también debe haber mucho calor. Y tienen una patica fría y tienen la otra patica caliente. Y muchos cristianos que tienen miedo de morir porque no saben dónde van a pasar la eternidad. ¿Usted sabe cuántas dudas hay en el corazón de un hijo de Dios si yo me pusiera a preguntar uno por uno? Y unos, ¿usted para dónde va? Yo no voy para el cielo. Unos gritarían, pero otros, no sé, tengo dudas. ¿Usted para dónde va cuando me muera? Ah, mire esa certeza. ¿Y siente usted como él? Ah, mire, nada le quita la seguridad. Esa es la seguridad del creyente. Eso se llama certeza. Es tener la certeza del lugar donde usted va cuando padezca. Mi hermano Joe, ¿usted para dónde va cuando padezca? ¿Cómo? Oh, mucho Heaven. Cielo, ok. Un hermano norteamericano, entenderá mi pobre inglés, ¿sí? Pero entendió el español, yo no entendí el inglés, qué pena. Sí. Mi hermano Olivardo, si usted fallece, mi hermano, ¿usted para dónde va? Por favor, hay que tener certeza. Si no, ¿usted qué hace acá? Usted está acá es porque tiene la certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Mi hermano, si usted muere, ¿para dónde va? Con la certeza. Tenga seguridad. Dice la palabra, me fui, dice aquí vuelvo pronto, me voy a hacerles una morada. Imagínense esos edificios tan bonitos que hicieron en 3 años. El Señor Jesús lleva 2000 años haciéndonos una morada. Imagínense cómo eran de bonitas. Y está preparando morada para nosotros. Mi querido hermano, tenga la seguridad del lugar donde usted va a pasar la eternidad. Si usted creyó en el Señor Jesucristo y el Señor está sentado en su corazón, no tenga dudas, no dude, no tiemble. Que el cristiano obviamente tiene algunas cosas por corregir, por eso está vivo, porque el Señor todavía lo está puliendo. Que todavía nos hace muchísimas faltas por corregir, por supuesto, pero estamos vivos por una simple cosa: el Señor no ha terminado en nosotros su obra y no se ha perfeccionado en nosotros. Si yo le pregunto quiénes de ustedes son perfectos, ninguna mano estaría levantada. Y uno diría, uy, pero entonces, ¿dónde es que estamos? Pero yo les digo algo: la sangre de Cristo limpiando nuestros pecados, purificando y lavándonos día tras día. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Sobre tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué significa eso? El Señor sigue trabajando en nosotros. ¿Hay alguien que a usted todavía le hace apretar los dientes de fastidio, de odio? ¿Hay alguien que todavía le produce fastidio? ¿Hay alguien al que usted ve y todavía le produce náuseas? Y si va por esa acera, usted prefiere irse por la acera de enfrente. ¿Hay alguien todavía que le produce eso? Y usted se preocupa y se siente una persona mala porque lo siente. Mi querido hermano, el Señor está trabajando en usted hasta el día que eso deje de suceder. Si no ha sucedido, no se preocupe, el Señor va a hacer la obra. ¿Cuántas personas duraron años dejando el trago? Años, meses, días.
Pero después de mucho tiempo, como decía un hermano, llevo 25 años sin tomarme ni siquiera una copa de vino. Un día el Señor hace que la obra sea perfecta. Mi querido hermano, ¿usted es un amargado? A toda hora vive mal genio, a toda hora es un amargado, nada le gusta, todo el día es gris, todo el día. La palabra dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. ¿Sabe qué sentía el Señor en la barca? La barca moviéndose, el viento soplando, en la profundidad, los discípulos, todo. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo en la barca. ¿Qué había en el corazón del Señor? Paz, paz. Hace un tiempo mi hermana me contaba una historia y fue que el niño menor de ella se le perdió. Y ella estaba en un parque y ella de repente levantó la mirada, miró para un lado, miró para el otro, y cuando vio que el niño no estaba, dijo se perdió. Y se perdió para un octubre, y como ustedes ya han escuchado eso que los niños se los roban para los octubres, para el 31, eso mi hermana se angustió, empezó a gritar, y de repente gritó el nombre del niño. ¡Ah! Y cuando el niño sale como a la media cuadra gritando y corriendo, mami, mami, y ella dijo, ¿usted dónde estaba? Mejor dicho, ese fue el problema. Y yo le conté una historia a mi hermana, ella me contó eso, y yo le dije, imagínense que a mí un día mi hijo mayor, en agosto, mes de las cometas, se me perdió en el Parque El Tunal, una hora. Mandé a mi hijo en la bicicleta con 5 o 6 años de edad, lo reconozco, no soy el mejor papá del mundo. Mandé a mi hijo a que cogiera por la derecha hasta la biblioteca. Y yo me iba corriendo por la izquierda y le indiqué, nos vemos en esa biblioteca. ¿Entendió? Sí. ¿Quién sabe qué entendió? Pues yo le ¿entendió? Sí. Y yo salí corriendo aquí para allá y él en su bicicleta. Y yo vi hasta donde yo vi, entendió las instrucciones. Yo salí a correr por aquí y él en su bicicleta, estaba estrenando bicicleta. Yo llego a la biblioteca y este niño no llegaba. Entonces yo me devolví por allá y llegué a este punto y no lo encontré. Yo dije, Dios mío, volví a salir corriendo por acá y volví, le di una vuelta. Ese óvalo tiene como 2,5 kilómetros y yo a toda carrera y volví a llegar a este punto. Buscando a ese niño bajé 3 kilos y luego salí yo otra vez corriendo, pero ya con la lengua afuera y el desespero, se me perdió el niño. Yo dije, mi mujer me va a matar. Pues si estábamos jóvenes podíamos hacer otro, pero mi mujer me va a matar. Esta noche voy a salir en City TV, voy a salir en Canal Caracol, voy a salir y no por el papá del año. Yo dije, se me perdió el niño y salí corriendo desesperado a buscar ese niño y ya había pasado 1 hora. Parque El Tunal, agosto, mes de las cometas, con todo ese parque repleto. Y de repente llegué a un punto en el que yo me tranquilicé. Yo dije, Señor, tú trajiste a ese niño al mundo y tienes un propósito con ese niño. Tienes algo especial con él y tú vas a cumplir ese propósito. Señor, yo confío en ti. Cerré mis ojos y respiré profundo. Y yo recuerdo que yo respiré profundo y dije, Señor, muéstrame dónde está ese niño. Cuando yo abrí mis ojos, yo empecé a ver todo en cámara lenta. O sea, ya la preocupación me tenía espeso. Y yo empecé a mirar lentamente todos sus chinitos corriendo, las cometas, las bicicletas, y yo escaneaba. Cuando 800 metros, un mocoso, no me entiendes, el hijo mío, a 800 metros en línea recta. Y yo, de tanta gente, yo no lo había podido ver. Y yo salgo corriendo en línea recta, salté, me metí, cogí y no lo perdí. Cuando lo encontré, él tenía los ojos así de inflamados de llorar. Y me dijo, papi, ¿tú por qué te escondiste? Él creía que estábamos jugando a las escondidas. ¿Sabe algo? ¿Qué es eso? Paz en medio de la tormenta. Cuanto más difícil sea el viento y más recio se ponga, Jesús estaba durmiendo en la barca. Eso solamente lo produce el Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿A usted es impaciente? Nos volvemos más impacientes cuando vamos tarde. Porque cuando vamos tarde y el Transmilenio se demora, ahí sí nos coge el afán.
y eso se llama impaciencia. Les digo algo, mi querido hermano, ¿qué tan paciente es usted? Si le hace falta, no se preocupe, no se condene, no se dé palo. El Señor todavía está trabajando en usted. Cada uno de los frutos que produce el Espíritu es un trabajo en nuestras vidas. Todavía no hemos sido preparados para encontrarnos con Él. Estamos en proceso. Estamos en proceso. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Nosotros no somos condenados por cuanto Cristo no nos condenó. Este apóstol Pablo está condenado por los hombres, pero no es condenado por Dios. ¿Saben por qué? Dice en la palabra, en el versículo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, aunque había sido condenado por los hombres, tenía una esperanza bienaventurada. ¿Cuál era? Que no había sido condenado por su Dios y que pronto estaba para encontrarse con Él. Una de las mayores características que tenían los cristianos del primer siglo es que habían perdido su temor a la muerte. Porque no importaba si los echaban a un león, no importaba si los quemaban con fuego, no importaba lo que viniera. Por eso dice la Escritura: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese propósito. Por eso el creyente debe ver la muerte. Ya vamos a cumplir el mes hablando sobre la vida y la muerte asociado al tiempo de glorificación. Ya vamos a hablar de la glorificación, pero para antes de hablar de la glorificación tenemos que hablar de la muerte. ¿Qué es la muerte para el creyente? Lo vimos hace 20 días. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero no así para el cristiano, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y como Él pagó por nuestros pecados, si nosotros morimos no es por nuestros pecados, ni el pago de nuestros pecados, porque Él ya pagó por ellos, sino que el creyente muere, según lo hemos visto en las últimas predicaciones, por el propósito eterno de Dios. Porque la única forma de encontrarnos con Jesús, ¿cuál es? Paradójicamente, la mayoría queremos encontrarnos con Jesús, pero no nos queremos morir. Es una paradoja. Todos queremos vernos con Jesús. ¿Cómo era ese momento tan glorioso, no? Yo digo que es el momento más glorioso en la vida de un creyente. Ni siquiera es cuando nace, porque no se acuerda. ¿O alguien aquí se acuerda de cuando nació? Pero el momento más glorioso de un creyente debería ser su muerte. ¿Cuál es el motivo? Porque su último respirar aquí en la tierra es su primer suspiro en el cielo. Lo último que usted verá aquí en la tierra era el color del médico ahí, o su esposa ahí dándole valor, o el que le pegó la puñalada, o el que le pegó los 3 tiros, o la tractomula sin frenos que lo atropelló, o el avión que se fue abajo, o el barco que se hundió, o lo último que usted verá son las llamas de su oficina que se incendió. ¿Quién sabe qué es lo último que usted vea? ¿Quién sabe qué es lo último que a nosotros nos toca? Estamos aquí. Una hermana dice: pastor, a mí no, pastor, ore por favor por mí, que me voy para Cartagena con mi familia. Ahorré 2 años y me voy a ir de Cartagena. Ore por mí, por mi familia. Y el pastor oró por esa hermana. Y yendo allí por, ¿cómo se llama? Boquerón, se fueron por un barranco abajo, se murieron todos menos la señora. Cuando usted salga de viaje no me va a pedir: ay, pastor, ¿será que puede orar por mí? No me va a pedir, de favor, ¿sí? Y la hermana, se fueron todos y se mataron. Todos. ¿Qué fue lo último que ellos vieron? No sabemos. Pero sí sabemos algo: que es lo primero que ellos verán por la eternidad, y son los ojos de Jesús. Con eso nos vamos a encontrar en ese paso transicional entre la vida y la muerte. Dice la palabra que todo ojo le verá. Y nos vamos a encontrar con los ojos más bonitos. Voltea a mirar a la persona que tiene al lado, por favor, y mírele en los ojos. No se burle si los tiene torcidos. No.
Mírale los ojos a su vecino o a su vecina. Mírale los ojos, si son claritos, si son negritos. ¿Bonitos o feos? Bonita. Los ojos del marido. Sí, eso dice ella, ¿no? Yo imagino que una mamá tarántula opinará muy bien de sus tarantulitas, ¿no? Miren, mis queridos hermanos, no importa los ojos bonitos con los que usted se encuentre toda la vida. Hay unos ojos muy bonitos que dicen todo. Hay unos ojos claritos, maravillosos. Por allá está el hermano Juan Carlos que tiene unos ojos azules. Si usted lo ve fijamente, allá está mi hermano, tiene unos ojos azules preciosísimos. Y no importa cuán preciosos sean los ojos del hermano Juan Carlos, cuando nosotros nos muramos nos vamos a encontrar con unos ojos tan preciosos. Y son los ojos de nuestro Salvador. Va a ser el momento más glorioso del creyente. ¿Y saben algo? El momento más glorioso del creyente es al que más le tiene miedo. El momento más glorioso de un creyente y es el momento al que más le tenemos miedo. Es el momento más angustioso para un creyente. Cuando ustedes van a una funeraria y ustedes ven el lamento generalizado de las personas que están allí, hay algo que les falta comprender. Cuando una persona pierde a un ser querido que murió en el Señor y todavía hay una angustia y una agonía que dura años, hay algo en el corazón que no ha entendido. Esa persona que murió, que partió con el Señor, en realidad, de verdad, está en mejor vida. Y nosotros no lo podemos entender. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. ¿Qué dice la Escritura? Su venida. Por favor, abra la palabra del Señor en Hebreos, ahí pegadito a Timoteo, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Antes de que entremos aquí, debemos entender esto. ¿Qué debe el creyente entender por la muerte? Ya dijimos que la paga del pecado no es la muerte para el creyente. También dijimos a través de la palabra que es necesario como plan de redención. Porque si ustedes se dan cuenta, el plan de la salvación está: fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, fuimos llamados, fuimos justificados, regenerados, fuimos santificados, luego pasamos por la muerte para llegar a la glorificación. Ninguno de nosotros vamos a ser glorificados hasta que no muramos. El Señor fue glorificado ¿cuándo? Pues cuando murió. Antes no. Un día vamos a tener cuerpos glorificados, mientras tanto no. A veces usted se acerca a su esposo y huele a sudor, y usted, ya como está acostumbrado, usted ya no le da nada. Pero se acerca a otra persona y dice: y ese hermano sí huele a sudor. Cuando estemos glorificados, eso no va a pasar. Hoy en día usted se preocupa: ¿cuánto dura usted peinado en el espejo? Yo duro harto y no tengo casi, y eso me demoro y me devuelvo. Ya después de estar peinado y estar en el primer piso, me devuelvo a retocarme nuevamente. ¿Cuánto dura usted maquillándose? ¿Cuánto dura usted arreglándose las uñas? Cuando tengamos esos cuerpos glorificados, nada de eso nos va a preocupar. Imagínense un cuerpo glorificado con brackets. Imaginen un cuerpo glorificado haciéndose otorrino, vasectomía, levantándose el ánimo. Nada de eso. Cuando seamos glorificados nos vamos a llevar tantas sorpresas, porque esa señora que se mandó a operar
El cuerpo glorificado va sin silicona. La que se mandó a enderezar la nariz para que le quedara chusca, respingada y bien bonita. Y el cuerpo glorificado no tiene esas cirugías y le salga enseguida el morro y diga: y la hermana que se mandó a hacer la liposucción, o la que vive con sus fajitas pues da toda para verse delgada, y cuando veamos el cuerpo glorificado, todos nos imaginábamos. Para allá vamos, mis queridos hermanos, un cuerpo glorificado. Pero antes de llegar allá tenemos que pasar por esa muerte transicional. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 3. La muerte para el creyente, vuelvo y le explico para que arranquemos este capítulo, está asociada, número 1, que el creyente no muere como paga o resultado de su pecado. Número 2, le es necesario morir como parte del proceso de redención o de salvación. Y número 3, la muerte, junto con lo que hablábamos hace poco, está asociada en la vida del creyente como una disciplina. Dice la palabra: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Soportáis la disciplina, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o ilegítimos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, dice la palabra, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es, dice, para aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por favor, coloquen sus ojos sobre el 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren lo que dice la Escritura. ¿Alguien aquí tiene alguna marca? Les cuento, un día se metieron al templo unos vendedores, vendían palomas, corderos y demás para el sacrificio. Cuando el Señor vino a Jerusalén y vio la casa de Dios inundada de comerciantes, dice que cogió unas tiras como de rejos y dice que sacó a rejo a toda esa gente de la casa del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Mi casa la han vuelto ¿qué? Guarida de ladrones. Y el Señor, con semejante autoridad, se sacó los rejos de donde los haya tenido y más de uno llegó a su casa como con algunas marcas por aquellos rejos. Yo le hago una pregunta. Ellos pueden decir de sí mismos que recibieron rejo del Señor y recibieron rejo del Señor. Yo le puedo preguntar a usted si usted tiene alguna marca producida por el Señor porque le haya castigado. Usted tiene algún correazo, latigazo, usted de pronto tiene una mano que le machucaron, una pierna que por ahí le golpearon o algo del Señor. Usted puede decir, esta cicatriz me la hizo el Señor. O usted puede decir, este codo doblado un día el Señor me lo dobló, como el Señor dobla el codito con la vara y el callado a la oveja. ¿Usted tiene alguna marca que Cristo le haya producido?
Aunque nosotros le producimos mucha a Cristo, le puedo hacer una pregunta: ¿usted tiene alguna marca que Cristo le haya producido? Hay un dicho que dice que Dios no castiga ni con palo ni con rego. La mayoría de cosas que nos pasan a nosotros en la vida son la disciplina de Dios. Nosotros debemos ver entre el paso de la vida o la muerte como parte de la disciplina de Dios. Nosotros no entendemos eso. El hecho de que seamos envejecidos, el hecho, mire, no hay nada peor que una persona vanidosa perder un diente. Nadie es un vanidoso sin un diente. ¿Y quiere que les diga algo? A veces Dios castiga la vanidad. Personas que lo tienen todo, pero no se sienten bien vestidas. Hay personas que tienen mucho pelo y no saben cómo peinarse. Y allá está el calvo que dijera: si yo tuviera ese pelo. La mayoría de cosas que nos pasan, aún con nuestros propios hijos, son disciplina de Dios. Muchos de nosotros no tenemos un trabajito, y usted orando y clamando y no se le abre ninguna puerta, y usted dice: uy, pero no se me abrió ninguna, y eso que orando. Usted no le ha preguntado al Señor por qué. De pronto el Señor lo esté disciplinando, porque cuando tienen trabajos se ocupan tanto de sus trabajos que no vuelven a la iglesia. El único día que tienen libre se van para centros comerciales y no vuelven a la casa del Señor. Y les pagan una quincenita y se pierden todos y no vuelven a la iglesia. Señor, yo le prometo que el día que yo consiga trabajo, yo voy a diezmar. Y les dan un trabajo y diezman la primera vez y nunca más vuelven a diezmar. Y luego están con su hojita de vida ungiéndola con aceite: Señor, ábreme puertas. Y el Señor trabajando en disciplina con nosotros. A muchos no se nos ha abierto la puerta porque el Señor está diciéndonos algo en nuestro desempleo. Muchas personas tienen un problema, una enfermedad. Dios está trabajando con usted, mi querido hermano. Dios está trabajando con nosotros. A muchos el hogar parece que se les estuviera derrumbando y se les estuviera cayendo. Y saben algo, mi querido hermano, están pasando por la disciplina de Dios. ¿Y saben cuál es la ignorancia del creyente? Que reprende al diablo cuando es Dios quien está disciplinando. Y uno reprende al enemigo cuando el que nos está disciplinando, ¿quién es? El Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice la palabra? Disciplina. Muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida son la disciplina de Dios. A veces nosotros decimos: pero yo no me lo merezco. Pues pregúntele al Señor por qué le está pasando, si no se lo merece. Y de pronto lo que le esté pasando sea la disciplina, el tratamiento de Dios. ¿Sabe algo? ¿Por qué un creyente está peleando con demonios? Dice la palabra que en una misma fuente no pueden salir dos aguas. O salen aguas dulces o salen aguas amargas. ¿Saben algo? Cristianos endemoniados. ¿Por qué un cristiano está endemoniado? Luego no vino la luz a su corazón. ¿Por qué cristianos peleando con demonios? Luego no vino la luz a su corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Un hijo de Dios no tiene por qué estar peleando con demonios. Cuando llegaba Jesús, ¿sabe qué hacían los demonios? Huían. Mi querido hermano, debemos entender el paso del tiempo, el paso de la vida y las circunstancias que en ellas nos sometemos como parte de la disciplina de Dios. Y es el tratamiento de Dios con nuestras vidas. Hay algo que es complejo y es parte de la doctrina, y es que Cristo amaba la cruz. No entiendo muchas veces cómo podemos amar una cruz en la cual nuestro Salvador fue crucificado. No entiendo cómo podemos ver con ojos favorables
a un Cristo que fue latigado, golpeado y humillado para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación y por el perdón de nuestros pecados. No comprendo muchas veces por qué la humillación fue tan grande como llevar a nuestro amado Señor Jesucristo a sufrir una vil tortura y un vil castigo como fue el que le infligieron. No he logrado comprender eso, pero ¿saben algo? Cristo llevaba la cruz con amor. ¿Saben cómo llevaba Cristo la cruz en sus espaldas? Con amor. Cristo no tiró la cruz, la pateó. Cristo no despreció la carga y el peso que estaba llevando a sus espaldas, sino que con amor llevó esa cruz y fue crucificado en ella. Cristo entendía, dice la palabra en Hebreos capítulo 2, que el Señor, la única forma en que aprendió obediencia fue a través del sacrificio, que fue la única forma en que el Señor aprendió esa obediencia, y fue ver a través de ese sacrificio, haber visto y conocido la obediencia. ¿Y sabe cómo llevaba Cristo esa cruz en sus espaldas? Con amor. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, sea lo que tengamos en nuestra mano y sea lo que tengamos. ¿Usted bendice a Dios por sus hijos? ¿Y todos sus hijos son obedientes? No, ¿cierto? ¿Usted bendice a Dios por sus hijos? ¿Y quién le dio esos hijos? ¿Se los dio el diablo? ¿Quién le dio esos hijos? Y si se los dio Dios, ¿usted no debería estarle dando gracias a Dios por sus hijos? Si Dios es el dador de los dones, si Dios es el dador de todo lo que nosotros tenemos, ¿no deberíamos darle gloria a Dios por lo que tenemos? ¿Usted mira a su marido y ve a su marido como una bendición de Dios? ¿De verdad? Ay, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y ustedes, maridos, ven a esas mujeres como una bendición de Dios? Amén. Mis queridos hermanos, sea lo que tengamos, dicen que cada uno tiene lo que merece, y usted dice, uy, pero ni que yo hubiera sido un criminal. Mis hermanos, dice la palabra Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 8. Hebreos 5 del 7 al 8. Dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. Mire ese versículo impresionante. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice la Escritura, por lo que padeció, ¿qué dice la Escritura? Aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Sabe cómo Cristo aprendió obediencia? A través de todo lo que sufrió. A través del sufrimiento infligido en su cuerpo, Cristo aprendió obediencia. Yo le voy a hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿Qué está aprendiendo usted a través de la prueba? Porque si Cristo aprendió obediencia a través del sacrificio, a través de lo que le tocó sufrir, ¿usted qué está aprendiendo a través de la prueba? ¿Usted está aprendiendo algo? ¿Usted está aprendiendo algo? ¿Quiénes están siendo aquí pasados por el molino? Amén. 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 Para que fuéramos todos en fila, ¿no? Digiturno, nos repartieron a todos el digiturno. Mis queridos hermanos, ¿qué está aprendiendo usted? Porque la prueba nos acerca a Dios y Dios está mirando nuestros corazones. Cuando lo tenemos todo y tenemos los cachetes llenos de pollo, lo fácil que es bendecir a Dios. Cuando tenemos en el bolsillo y tenemos estabilidad, nos resulta fácil buscar a Dios. Pero cuando algo nos hace falta, eso nos acerca a Dios. Muchas veces es la enfermedad, muchas veces es el desempleo, muchas veces es la disputa, muchas veces es los agarrones, muchas veces son situaciones aún dentro de la iglesia. Pero yo le pregunto algo:
Si Cristo aprendió obediencia a través del sacrificio, ¿qué está aprendiendo usted a través de la prueba? ¿Gratitud? Dígame si el coronavirus no nos enseñó a valorar más a nuestros parientes, a nuestros hijos y a nuestra esposa. A mí me mandaron para la casa. Yo nunca había pasado tanto tiempo con mi esposa. Al principio parecía casa por cárcel y después de 8 meses parecía una cadena perpetua. Pero yo les digo lo siguiente: al principio con mi esposita en la casa fue muy complejo, porque ella trabajaba, yo trabajaba, ella estudiaba, yo estudiaba, y nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Y después, y con mis hijos tampoco yo había pasado tanto tiempo juntos. Cuando empezamos a ver las muertes, cuando empezamos a ver el peso de la muerte sobre la humanidad, empezamos a valorar lo que teníamos. Su mamá sobrevivió al coronavirus y su mamá en edad de muerte con el coronavirus. ¿A cuántos pudo sobrevivir su mamita? Su mamá que ya tiene bastante edad, su mamá que tiene bastante edad. ¿Qué más le pudo sobrevivir su mamita? Teniendo ya bastante edad. Ah, bueno. Sobrevivió. Sobrevivió. ¿Sabe algo, mi querido hermano? ¿Sabe algo, mi querido hermano? Esa prueba también nos acercó a Dios, porque esa prueba hizo que mucha gente se volviera a los caminos del Señor. ¿Qué está aprendiendo usted a través del sacrificio? ¿Y qué está aprendiendo usted a través de la prueba? ¿Qué es lo que Dios le está hablando a usted a través de la prueba y del sacrificio? ¿Era necesario que Dios le agachara un poquito la cabeza? Seguramente la tenía muy levantada y andaba usted como un pavo real por la vida, y Dios tuvo que agacharle la cabeza. Tal vez muchos en algún momento tuvimos mucho, y cuando tuvimos mucho nos olvidamos del Señor, y el Señor tuvo que pasarnos por el molino. ¿Usted vivía criticando a los hijos ajenos? ¡Ay, esa es la mejor! ¡Ay! Póngase usted a criticar los hijos ajenos. ¡Ay, Dios mío! Y luego le va a tocar con sus propios hijos. Y vea, sin poder decir una palabra. Esa es la mejor de todas, la disciplina que Dios tiene cuando nosotros hablamos mal de los hijos de los otros. La disciplina de Dios en nuestras vidas. Así que la muerte en la vida del creyente tiene que verse también como una disciplina. La muerte en el Señor fue necesaria para que Él fuera glorificado. Para ver la resurrección de Cristo no era posible si primero no moría. De Cristo, como les dije yo anoche, no fue lo más importante de Cristo, no fue su nacimiento. Lo más importante de Cristo fue su muerte y al tercer día su resurrección. Porque la muerte de Cristo produjo alegría, pero el nacimiento de Cristo produjo alegría a la humanidad, pero no produjo salvación. Lo que produjo salvación fue la muerte de Cristo y la resurrección. Si algo debe usted en la vida, fue que Cristo haya muerto en la cruz de Calvario por nuestros pecados y que haya resucitado al tercer día. Mi querido hermano, la muerte es proceso necesario en la vida del creyente. A Dios démosle gracias por el día que pasó. A Dios démosle gracias por la mañana que nos pudimos levantar sin ayuda, sin oxígeno en la cara. El que tiene la salud y puede brinconear y saltar y salir a correr y hacer ejercicio, aproveche eso. El que puede hacer dieta, aprovéchela. Porque hay mucha gente que no puede ni comer, le hacen dieta obligada todos los días. El que puede comer y puede comer bien carne, pollo, pescado, el que puede comerse una salchicha a las 2 de la noche y no le hace daño, que la aproveche. El que puede tomarse un café de leche y no le inflama el estómago porque tiene leche deslactosada y no le hace daño la leche, consuma. El que puede tomar tinto 8, 9 y 10 tintos en el día, aprovechelo. Porque hay gente que ni siquiera eso se puede tomar. Aproveche el tiempo que tiene y la vida que Dios le da. Porque le voy a decir algo, un día nos vamos a encontrar con Él y es inevitable. Lo único que no podemos evitar en esta vida es encontrarnos con Él a muerte. Por favor, colóquese sobre sus pies, vamos a orar.